Entonces, hermanos, vamos a seguir estudiando acerca de las prácticas de la iglesia, como hemos venido hablando en las últimas reuniones. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11. Y en las últimas reuniones hemos venido hablando acerca de las oraciones en la iglesia, que según los pasajes que leemos, es normal que la iglesia se reúna a orar, haga reuniones de oración, se reúna a orar por un propósito específico. Veíamos que oran varios hermanos, o ora la iglesia, o se leen cantos o salmos. Se dice amén cuando un hermano ora, se puede orar varias veces por lo mismo. Bueno, según los pasajes que hemos estudiado. Se ora por la palabra, se ora por los hermanos en otras localidades, por la obra, se coopera orando por la obra. Lo estudiamos la vez pasada. Por los obreros, por el crecimiento espiritual de los hermanos. Y una de esas prácticas relacionadas con la oración que vamos a estudiar hoy es el uso del velo, ¿sí? Tiene que ver con la oración y con el profetizar. Entonces vamos a leerlo y vamos a estudiarlo en 1 Corintios 11, una práctica de la iglesia. Entonces vamos a leerlo de corrido y luego lo vamos a ir meditando verso a verso. Está en 1 Corintios capítulo 11 desde el versículo 2. Dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ese es el pasaje que vamos a leer y a meditar, porque ahí es donde se trata el tema del velo. Y vamos a ver de qué es lo que representa el velo y por qué es que lo usan las hermanas. Así como muchas cosas de las que hacemos tienen una representación espiritual. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer con el pan y la copa. El pan y la copa en sí no es nada, pero hay una representación detrás de eso que el Señor nos mostró, y que cuando nosotros hacemos, estamos haciendo memoria o haciendo esa representación. El pan nos representa la muerte del Señor, y la copa, la sangre que Él derramó por nosotros. Entonces, cuando eso lo hacemos memoria de su sacrificio y de su obra por nosotros. Eso tiene un significado espiritual. O como cuando hacemos el bautizo. El bautizo nos habla de que yo me identifico con Cristo, y de que al identificarme con Cristo yo he muerto con Cristo. Mi vida sin Él, lo que yo era antes, el viejo hombre, muere en Cristo, y cuando subo de las aguas, pues está representando de que he resucitado con Cristo también. Como dice la Biblia, que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
O también dicen Romanos que he sido bautizado en su muerte, pero también he sido bautizado en su resurrección. Entonces un acto físico que hacemos tiene una representación espiritual. Asimismo pasa con el velo. El velo es algo físico que hacen las hermanas al cubrirse la cabeza, pero tiene una representación espiritual, ¿sí? Entonces primero vemos de qué se trata la representación espiritual y por qué se hace, y ya entonces cada hermana decide hacerlo o no hacerlo, así como el bautizo. Pues lo explicamos, lo mostramos, es normal bautizarse y ya cada uno decide hacerlo al identificarse con Cristo, hay una representación detrás. Entonces a mí mismo pasa con el velo, y es una representación sobre autoridad, según el pasaje que vamos a leer y lo que vamos a estudiar. Comencemos a ir viéndolo con detalle para que entendamos de qué se trata. Ahí en el verso 11:2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Si uno examina la carta de Corintios, bueno, y las cartas de Pablo, en muchas él da instrucciones acerca de cosas, como de asuntos que están pasando en las iglesias y cómo deberían tratarlas. Y en muchas cartas aparece que él enviaba, cuando él no podía ir, enviaba a Timoteo o enviaba a Tito para que hiciesen ciertas tareas que le encomendaban. Como en Tito cuando dice que te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos y con los requisitos, bueno, con las tareas. Entonces Pablo aquí está diciendo que las instrucciones que les ha dado a la iglesia las retienen y las retienen tal como él las entregó. Pero hay un asunto que él quiere tratar ahí como que no es claro o hace falta o él está o quiere como enfatizar o profundizar, porque dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces noten que él va a hablar más adelante del velo, pero él comienza hablando acerca de un asunto de gobierno o de autoridad o de orden que Dios ha establecido. Comienza diciendo que el varón tiene una cabeza, o sea, tiene alguien que está por encima de él, que es Cristo. Noten que habla de varón y de mujer, independiente de que el varón esté casado o esté soltero, habla de varón, y habla de mujer independiente que la mujer esté casada o esté soltera, porque está refiriendo al papel del varón y al papel de la mujer. Y dice que el varón tiene una cabeza, esa cabeza es Cristo, ¿sí? La mujer tiene una cabeza, esa cabeza es el varón. Y Cristo tiene una cabeza, esa cabeza es Dios. Entonces en el orden o en el gobierno que Dios ha establecido está Dios por encima de todos, por encima de él no hay nadie, él es la cabeza principal, o por decir el primero, no hay nadie por encima de él. Dios ha puesto a su Hijo, entonces la cabeza de Cristo es Dios, entonces está Dios, está Cristo. Debajo de Cristo, o en este orden que estamos viendo, estaría el varón. Entonces el varón tiene una cabeza que es Cristo, Cristo tiene una cabeza que es Dios. Y debajo del varón estaría la mujer. Entonces en ese orden estaría, la mujer tiene una cabeza que es el varón tiene una cabeza que es Cristo, Cristo tiene una cabeza que es Dios. Hay un hermano o alguien enseñaba que para ejercer autoridad hay que estar bajo autoridad. Entonces noten que todos están bajo una autoridad, el único que no está bajo ninguna autoridad es Dios. Entonces es el creador de todo, ¿cierto? Él es la autoridad misma, no hay una autoridad superior a él. Pero así pasa en lo natural en nosotros. Para un policía hay unos rangos, entonces este policía tiene un superior y su superior tiene otro superior y el superior tiene otro, hasta llegar al presidente, me imagino. Entonces así pasa en medio de lo natural. Los hijos tienen autoridad que son sus papás y sobre ellos deben sujetarse. Y así pasa en medio de nosotros. En medio de lo que Dios ha establecido hay un gobierno que Dios encabeza, le ha delegado a su Hijo unas responsabilidades que es Cristo. Cristo ha delegado en el hombre otras responsabilidades y asimismo en la mujer. Pero hay un orden, sí hay un orden. Y noten que eso tiene que ver con el velo, porque tiene que ver con la autoridad y con el gobierno de Dios. Entonces por eso le hace esa introducción, para que tengamos claro ese aspecto. Sigamos leyendo y vamos viendo de qué se trata. Dice en el 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta
afrenta su cabeza. Ese afrenta se refiere a vergüenza, ofende, deshonra a su cabeza. Entonces noten ahí, lo primero dice que el hombre o el varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. No sé si ustedes han notado o pasa en lo natural que uno llega, por ejemplo, a un entierro y los que llevan cachucha, sombrero, se lo quitan, o suena el himno nacional y se quitan la gorra o el sombrero, o van a una misa y se quitan el sombrero. Sí, es como un acto de reverencia o en el lugar donde uno está. Y miren que aquí la Biblia lo muestra, que el que ora o profetiza con la cabeza cubierta, refiriéndose al varón, afrenta, ofende, avergüenza su cabeza. En ese caso, ¿quién es la cabeza del varón? Cristo. Entonces el hombre, para el hombre que ora o profetiza con algo en la cabeza, porque aquí se está diciendo, primeramente se refiere con algo cubriendo su cabeza, una gorra, un sombrero. Dice que ofende o avergüenza a su cabeza, o sea, a Cristo, porque la cabeza directa del varón es Cristo, según el gobierno, Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Entonces, para el hombre, nosotros, cuando oremos o profeticemos al Señor, pues deberíamos tener la cabeza descubierta. Ya vamos a ver por qué debería ser así. Hay algunos hermanos que no lo conocen o no lo saben y oran con un gorrito o con una boina o con algo y bíblicamente estamos deshonrando al Señor. O sea que el Papa deshonra al Señor porque los sacerdotes no. Exacto. Entonces, de hecho, los judíos, tiempo después en la historia, para ellos distinguirse de los cristianos, ellos comenzaron a utilizar la kipá, algo aquí en la cabeza, e incluso se pone una tela para orar, porque ellos querían diferenciarse de los cristianos. Ellos no aceptan a Cristo, no aceptan el Nuevo Testamento, entonces somos diferentes y ellos utilizan la kipá o utilizan ese velo en la cabeza para orar. Pero bíblicamente hablando, dice que deshonra al Señor cubrir la cabeza. Ya vamos a ver por qué. Porque es que el hombre es imagen de Cristo y la mujer es imagen de la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias. El hombre es imagen de Cristo, ¿sí? Y es como si cuando uno estuviera orando, Cristo estuviera siendo cubierto, cuando realmente Él es la imagen de Dios. ¿Sí me hago entender? Ahí más adelante lo va a decir, que el varón es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón. Pero entonces, si el hombre lo hace, como dicen, como lo hacen los papas o los sacerdotes o lo hacen los judíos, hablando en este sentido, está deshonrando al Señor. Lo que pasa es que los judíos no aceptan al Señor, no aceptan el Nuevo Testamento. Entonces ellos no les da importancia a esto. Ellos esperan el Mesías, ¿cierto? Pero nosotros, pues que entendemos que el Mesías es Cristo, dice que si el varón se cubre su cabeza, entonces le deshonra a él. Ahora miremos qué pasa entonces con la mujer en el verso 5. Dice, pero toda mujer, entonces miren los momentos, que ora o profetiza con la cabeza descubierta, para ella es lo contrario, afrenta, avergüenza, ofende su cabeza. Está refiriéndose al varón, ¿cierto? O sea que cuando ella ora o profetiza, si tiene la cabeza descubierta, lo que hace es avergonzar o ofender al varón, a su cabeza. Es tal lo que pasa que dice, porque lo mismo es como si se hubiese rapado. O sea, si a la mujer le da vergüenza realmente raparse, es exactamente lo mismo orar o profetizar sin tener su cabeza cubierta. Y noten que hay muchas posiciones, hay unos hermanos que dicen que en lugar de velo pues tiene el cabello y que el cabello es suficiente. Pero noten que aquí está diciendo que ella tiene su cabello. Dice que si ora o profetiza con la cabeza descubierta es como si se hubiese rapado. O sea, ella ya tiene su cabello en ese momento. Si está orando sin cubrirse la cabeza, lo que está haciendo es una afrenta, es una vergüenza, está avergonzando, es como si ella se hubiese rapado. O sea que ella tiene su cabello en ese instante, el cabello no está reemplazando el hecho de cubrirse. También es que en ese tiempo veían como el raparse era cuando estaban afrentados, como en duelo, ¿no es cierto? En Deuteronomio habla que cuando iban a la guerra y traían, por ejemplo, si a alguien que iba a la guerra le gustaba una mujer de ese pueblo, se la podía traer para Israel, pero ella tenía que raparse y ella tenía que estar un mes de luto
y luego podía cambiarse las vestiduras. Entonces si la veían rapada en la calle era que era una persona que venía como una prisionera o como de otro pueblo, y esa era la señal, que ella estuviera rapada. Entonces para ella era una vergüenza, pero todos la distinguían de esa manera, ¿sí? Porque era como una extranjera que había sido tomada en cautiverio para el pueblo de Israel. Son Deuteronomio, eso lo explica ahí. Y también lo que dice Juanita muchas veces utilizaba como una señal de luto, ¿sí? Entonces, dice, si la que ora o profetiza con la cabeza descubierta, avergüenza su cabeza, es como si ella se hubiese rapado, ¿sí? Dice en el 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, mire que ella tiene su cabello presente. O sea, los hermanos que dicen que el cabello es en lugar de velo, noten que ahí está diciendo que ella tiene su cabello, porque dice que se corte el cabello. Lo que está diciendo es que si no se cubre, que se corte también el cabello. Entonces luego dice, si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, ¿sí? O sea, si a la mujer le da vergüenza en lo natural no tener cabello, entonces debería también darle vergüenza, según lo que está diciendo, orar sin cubrirse la cabeza. O sea, es como de esa magnitud lo que está pasando. De hecho, pues no sé, las hermanas, uno ve por ejemplo mujeres que tienen cáncer y cómo sufren porque están perdiendo su cabello, ¿cierto? Y cómo se ponen una peluca o algo, hacen algo porque están perdiendo el cabello. Entonces dice que si no se cubre, que se corte el cabello. Le da vergüenza cortarse el cabello, estarse rapada. Desde esa misma magnitud, orar sin cubrirse su cabeza. Y la posición de los hermanos que dicen, no, es que en lugar de verlo le dio el cabello, pues note que aquí está diciendo que ya tiene el cabello. Porque está diciendo, si no se cubre, que se corte el cabello. O sea, debería cubrirse. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir entendiendo de qué se trata. Dice en el 7, porque el varón, ahí viene a explicar por qué, no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces noten esto, dice que el hombre es la imagen y gloria de Dios. Entonces recuerden cuando por ejemplo hablamos en los matrimonios, el varón nos está hablando de Cristo, porque dice que Adán era imagen del que había de venir, o sea, Adán es imagen de Cristo. El varón es imagen de Cristo. Cuando celebramos un matrimonio lo hablamos. El varón nos habla de Cristo y la mujer nos habla de la iglesia. Y muchas veces incluso en los matrimonios la mujer es la que espera al varón, porque pues la iglesia está esperando a Cristo, ¿cierto? Entonces dice que el hombre no se cubra su cabeza porque es la imagen y gloria de Dios. O sea, si el hombre es la imagen de Cristo, pues Cristo es el que debe ser visible en medio de nosotros. Cristo es el que debemos mirar. Por eso no debería cubrirse la cabeza, no debería taparse, porque ese es el que tiene que ser visible en medio de la iglesia. No el hombre, no nosotros, sino Cristo. Sí, a ese queremos mirar. Ahora, y luego dice que la mujer no se cubra, la mujer es gloria del varón. Entonces recuerden que la mujer es la que está reflejando la imagen de la iglesia. La mujer es la que nos está recordando que como iglesia estamos esperando al Salvador. Y la mujer no es la que debe ser visible, la iglesia no debe ser visible, el que debe ser visible es Cristo. Entonces el varón no se debe cubrir porque nos está mostrando a Cristo, nos está mostrando la imagen de que ha de venir, el centro es Cristo. La mujer debe cubrirse porque la iglesia no es la visible, la iglesia es irrelevante, la que debe ser visible es Cristo. Entonces el hombre... O sea que también es un acto profético eso. En todo ese sentido espiritual nos estamos dando la gloria de Cristo y la gloria nuestra del hombre como iglesia, el corporativo, no debe ser visible, ¿sí? Watchman tiene un artículo donde él habla de esto y dice, la mujer debe velarse, o sea, cubrirse, porque es que la mujer no debe ser visible, en el sentido de que la iglesia no tiene que verse, la iglesia antes debe taparse. Entonces, si recuerdan cuando Abraham mandó a traer una esposa para Isaac, y Rebeca venía, y cuando Rebeca vio a Isaac, ¿qué hizo ella? Se cubrió, ¿sí? Se cubrió porque venía ante su Señor. Entonces las hermanas al cubrirse, que están representando la iglesia, la imagen, la iglesia misma,
pues al cubrirse lo que están diciendo, no, nosotros no somos relevantes, no, la imagen no es nuestra, la imagen es del Señor Jesús. El hombre, como representa a Cristo, entonces el hombre no se debe cubrir porque está mostrando es la gloria de Dios, la gloria de Cristo, no nuestra gloria. Y no es un asunto ni machista, ni que el hombre sea mejor, porque ahí mismo lo va a decir más abajito, ni que se preste como para abusar de la mujer o para someterla o para atropellarla, no. Más abajito lo va a decir, va a equilibrar esa parte. Pero en el asunto que está representando el hombre, la imagen de Dios, entonces no se debe tapar, ¿cierto? Porque es la imagen de Dios que está en medio, que se debe ver en la iglesia. Pero la mujer, que es gloria del varón, hablándolo acá, o sea, la esposa, la iglesia, ella, que espera a su Señor, pues debería taparse, porque no es relevante ella, el relevante es el Señor Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ese sentido, el hombre debe ser consciente de eso y la mujer también. Si seguimos leyendo, y vamos en el 7, en el 8 dice, entonces en el 8 va a dar un orden en cuanto al gobierno y a la posición que Dios ha dado. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino del varón. Perdón, sino la mujer del varón. Entonces uno recordando en Génesis, Dios creó primero a Adán, ¿cierto? Y primero fue el varón. Y luego, a causa de Adán, fue que creó a la mujer. Y el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la mujer fue tomada de una costilla de Adán. Entonces en ese orden, en el gobierno que Dios ha establecido, en el orden en que Él ha colocado, está Dios, Cristo, el varón y luego la mujer. Entonces hablando de ese orden también dice, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces todo eso está complementando lo que Pablo está diciendo, lo que está escrito ahí. Hay un orden, hay un gobierno, hay una causa, hay una prioridad que es Cristo, el varón representando a Cristo, y la mujer que fue creada a causa del varón, o sea, la iglesia creada a causa de Cristo, entonces debe tomar un segundo lugar, y por eso es que ella se cubre, porque tiene una señal de autoridad sobre su varón. Primero, pues, en lo que hablamos nosotros, reconoce que hay una autoridad que es el varón reconoce que hay una autoridad que es Cristo, y sobre Cristo pues está el Padre. Pero todo esto que hacemos tiene una representación espiritual, así como el bautizo, así como la cena, todo eso tiene, cuando ungimos a alguien con aceite, no es que el aceite tenga un poder, no, es el Espíritu Santo el que está operando ahí, pero todo eso tiene un sentido espiritual. Entonces en este hecho, en este orden, eso no nos justifica, o yo he escuchado algunas hermanas, digamos que son nuevas, que dicen que Dios es machista, ¿cierto? En un principio cuando hablábamos de esto decían, no, es que Dios es machista, ¿cómo es que hace las cosas de esta manera? Pero resulta que ese pensamiento es más bien un resultado de la sociedad moderna, de la liberación femenina, en donde habla que la mujer y el hombre tienen iguales de derechos, iguales capacidades, pueden igual hacer las mismas cosas, cuando bíblicamente hablando, pues Dios ha establecido un orden, no es que sea machista, hay un orden que Él ha colocado. Así, por ejemplo, como cuando hablamos que en la iglesia hay ancianos, y veíamos que los ancianos son varones que gobiernan, que administran, que amonestan en medio de la iglesia. Y no por eso decimos que Dios sea machista, no. Hay un orden que Él ha colocado de esa manera. O como cuando ha colocado el varón como cabeza de su familia, cabeza en su casa, en su hogar. No es que Dios sea machista, sino que ha puesto unas cabezas ahí. Es un orden que Él ha colocado. La mujer tiene otro papel. La Biblia habla de ancianas en la iglesia. Que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a no ser calumniadoras, a estar sujetas, a criar a sus hijos. Hay un orden para eso, ¿sí? Entonces, hay otros hermanos que dicen, no, pero es que Dios nos redimió de toda diferencia, todo linaje. Dice que en Cristo no hay varón ni hay mujer. Entonces utilizan eso como para justificar el hecho de ser iguales. Pero hay que distinguir una cosa. Una cosa es la gracia del Señor, donde todos somos iguales, porque ahí en la gracia todos hemos recibido la salvación por gracia, todos hemos recibido el Espíritu, todos hemos sido bautizados en el Señor. Ahí es cuando dicen no hay diferencia de varón y mujer. Quiero que lo leamos para que veamos en Gálatas, no van a perder 1 Corintios y ya volvemos. Me faltó decir que a veces los varones dicen que son la cabeza del hogar para imponer su voluntad y eso, pero no hacen nada por demostrar que lo son. Miremos ahí en Gálatas y ya miramos lo que dice doña Norma. En Gálatas en el capítulo 3.
Gálatas capítulo 3 desde el 27. Tres 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces los que hemos recibido a Cristo. Y ahí luego que dice, ya no hay judío ni griego. O sea, si hemos recibido a Cristo, pues yo no le puedo decir, es que usted es judío, yo soy griego, y somos diferentes. No, hemos recibido a Cristo. No hay esclavo ni libre. En ese entonces se aprovechaba, o se hacía de la esclavitud una forma para abusar de las personas. Y el esclavo era una mercancía. Entonces dice, no hay esclavo ni libre. Si mi esclavo es creyente en Cristo, es mi hermano, antes de ser mi esclavo, ¿cierto? Pasa hoy en día, mi jefe y mi empleado, si son creyentes, pues somos hermanos en Cristo, independiente de eso. Si aquí podríamos decir, no hay costeño ni paisa, no hay rolo ni cuyabro, exacto, somos hermanos en Cristo, no hay chileno ni colombiano, no, somos hermanos en Cristo. Luego dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces en ese contexto se refiere a que el Señor ha quitado las diferencias del medio de nosotros, nos ha dado su espíritu a todos los que hemos creído en Cristo y pertenecemos a su iglesia, ¿sí? Estamos bajo ese contexto. En la gracia todos hemos recibido esto, gratuitamente, no hemos hecho nada diferente. Eso en la gracia somos salvos por creer. Pero en el gobierno del Señor, en el que estamos hablando, entonces hay un orden que Él ha colocado. El Padre, el Hijo, el varón y luego la mujer. Eso es en el gobierno Dios ha delegado. En la iglesia, por ejemplo, cuando nos reunimos, que hay mutualidad, pues todos oramos, cantamos, si alguno quiere leer un himno, un salmo lo hace, estamos en la gracia. Pero en la iglesia Dios ha establecido un gobierno, hay unos responsables, hay unos ancianos, hay unos diáconos que ejercen administración o toman decisiones en medio de la iglesia. Entonces hay que entender ambos aspectos, tanto de la gracia como el aspecto del gobierno. El aspecto del velo que estamos leyendo tiene que ver con el gobierno, con el orden que Dios ha colocado. Entonces volvamos allá a 1 Corintios y sigamos leyendo, porque entonces no se trata de lo que dice doña Norma, como es la cabeza, entonces hace lo que quiera, o abusa, o ejerce dominio, ¿cierto? Porque la misma Biblia dice que el varón ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces eso es un estándar muy alto, además de ser la cabeza, tiene que hacerlo como Cristo lo hace con la iglesia. Y Cristo con la iglesia no abusa de ella, no se sobrepasa, no la maltrata, antes se entrega por ella, ¿sí? Entonces aquí mismo... Su casa, pero no como César. ¿No como qué? Como César. Exactamente, que gobierne su casa con ejemplo, representando a Cristo, como Cristo lo hizo por nosotros, con amor. Recuerden que el Señor dice que Él hablaba como quien tiene autoridad, y Él lo hace de esa manera, pero Él también trae sus palabras de amor, de afecto, en equilibrio, ¿cierto? Entonces digamos ahí donde íbamos, en el 8 y el 9, ¿cierto? Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino por causa del varón. Entonces hay un orden y hay una causa que Dios ha establecido. Pero luego lo equilibra como para decir, no es una razón para abusar de ellas ni pasar por encima de ellas, porque dice, por lo cual, por esas razones, por ese orden, por ese gobierno que estamos hablando, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Entonces miren que aquí aparece otro detalle, dice por causa de los ángeles, o sea que aparte de ser una señal en medio de nosotros, aparte de recordarnos que la iglesia no debe ser visible, sino es visible el Señor, aparte de recordarnos que hay un orden, que cuando se usa el velo estamos reconociendo ese orden, que por encima de las hermanas está el varón, por encima del varón está Cristo, por encima de Cristo está el Padre. Aparte de eso dice que es una señal en su cabeza por causa de los ángeles. Entonces recuerden qué fue lo que pasó en el cielo en el principio, y es que una parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Entonces Satanás, queriendo tomar el lugar de Dios, sentarse en el santo monte y que le adoraran a él, convenció a la tercera parte de los ángeles que le adoraran y le sirvieran a él, y se rebeló contra Dios. Entonces miren que es un asunto de autoridad, de sujeción y de estar bajo el gobierno de Dios. Como esos ángeles se rebelaron y como esos ángeles quisieron hacer lo que a ellos les pareció y salirse del gobierno de Dios, dice aquí que la señal de autoridad que tienen las hermanas
también es por causa de los ángeles. Entonces, cuando hay ángeles, bueno, hay un mundo espiritual a nuestro alrededor y hay ángeles contemplando las reuniones y viendo lo que hacemos. De hecho, dice la Biblia que ellos aprenden también de nosotros, de cuando el evangelio se expone. Cuando los ángeles ven entonces a las hermanas con su velo, dice que es una señal de autoridad para ellos, porque ellos están viendo que las hermanas están reconociendo ese gobierno, ese orden que Dios ha establecido, que hay una señal de autoridad que ellas tienen, que lo reconocen, y muchos de esos ángeles no quisieron aceptarlo. Entonces dice que por causa de los ángeles, y es que a eso se refiere, además de ser un testimonio en medio de nosotros, es un testimonio también en el mundo espiritual. Gabriel, que es el hermano de Brasil, que ustedes muchos conocen, que ve cosas espirituales que el Señor le permite, él ha contado que en medio de las reuniones o en medio de esa saima, él ha visto ángeles como admiran y contemplan cuando las hermanas tienen colocado el velo. Porque para ellos es como, uy, a eso me está mostrando de que hay un gobierno y que las hermanas están bajo ese gobierno. O sea, él cuenta que él ha visto a los ángeles admirando y contemplando cuando las hermanas se colocan el velo, ¿sí? Y él cuenta otra experiencia. Yo les cuento, pero no de eso hacemos una doctrina, sino que le cuento lo que él nos contó esa vez. Él cuenta que una vez lo invitaron a un lugar, a una casa, a orar por un espíritu que estaba en esa casa. Entonces que él llegó a orar por el espíritu, pues vio el espíritu, pero el espíritu no se quería ir de la casa, que estaban orando ahí como algunas hermanas. Y que en ese momento el Señor él cayó en cuenta, o el Señor le llevó a mostrar que las hermanas no tenían puesto el velo. Entonces él fue a decirle a las hermanas, pero en el momento de ir a decirles, ellas se lo colocaron. Y cuando ellas se lo colocaron, el espíritu de ese que estaba en esa casa se fue, ¿sí? Antes no se había ido en medio de la oración, sino se fue en el momento en que ellas se lo pusieron. No estoy haciendo esto una doctrina, no estoy diciendo que así tenga que ser, sino que él cuenta esa experiencia como un testimonio de que ese espíritu vio algo que en el momento en que se colocaron el velo entendió que había un gobierno, y pues con la autoridad que ellos tenían, el espíritu se fue. Cuento esas experiencias que él ha contado. No es para que así tenga que ser o que es una doctrina, no, simplemente cuento porque está relacionado con esto. Entonces dice que es una señal de autoridad, que debe tener una señal de autoridad por causa de los ángeles, porque ellos no se sometieron y no decidieron estar bajo ese gobierno, ¿sí? Sigamos leyendo. Entonces aquí luego ya equilibra lo que está diciendo. O sea, por un lado hay un gobierno, pero por otro lado pues hay un asunto en que Dios nos ha permitido estar a todos en el Señor. Dice en el 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, hablando del tema del gobierno, hay un orden, pero eso no nos da el permiso ni de abusar de las hermanas, ni de someterlas, ni de pasar por encima de ellas, ni de tratarlas mal, ¿cierto? Ni menospreciarlas, ni no tenerlas en cuenta, no. Luego está diciendo, es que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. O sea, en un sentido se complementan, dependen uno del otro, pero todos procedemos de Dios. Entonces no podemos tomar este texto como para abusar de ellas, pero tampoco podemos decir que en el gobierno de Dios somos iguales, ¿cierto? Hay un orden que Dios ha colocado. Que la sociedad enseña otra cosa por medio de la liberación femenina y que Satanás ha colocado eso y que ha tergiversado el orden que Dios ha puesto es diferente. Pero en el orden bíblico esto es lo que Dios ha permitido. Entonces ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, pero todos procedemos de Dios finalmente. Entonces, ¿en qué versículo íbamos? En el 3. Entonces, después de todo lo que viene diciendo, del gobierno, de la señal, de la sujeción, de lo que representa el hombre y la mujer, de todo eso, luego dice, juzgad vosotros mismos, así como en la cena, explica unas cosas y luego dice, juzguen ustedes mismos. Entonces los hermanos, juzguemos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Si después de lo que él ha explicado, después de lo que ha mostrado, ¿será apropiado, será conveniente, será lo correcto que ore sin cubrirse la cabeza? Pues Pablo dio muchos argumentos o explicó lo que estaba sucediendo y ya luego los hermanos juzgan o deciden. Y luego lo compara con la naturaleza, luego dice en el 14,
la naturaleza misma, o sea, hay un testimonio en lo natural, independiente de lo espiritual que ya, digamos, hablamos, hay un testimonio en lo natural, dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, eso es en lo natural. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. En lo natural en medio de nosotros es que el varón tenga el cabello corto y la mujer el cabello largo. Y eso es natural, eso no, o sea, sin uno leer la Biblia o sin alguien ser creyente, como que es lo normal y lo que la naturaleza nos ha enseñado, ¿cierto? Como lo que ha venido. Entonces la naturaleza misma ya nos enseña eso. Dice, por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Muchos hermanos utilizan este texto para decir que no se utiliza el velo, pero noten que aquí está hablando es en lo natural. En lo natural es que ella tiene el cabello largo, es lo natural porque en lugar de velo le es dado el cabello. O sea, en lo natural ella tiene una señal ya que tiene como un velo colocado en lo natural. Sin embargo, Pablo antes estaba diciendo que ella debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Lo natural no me está mostrando que ella tiene señal de autoridad. Por ejemplo, mi vecina no es creyente y tiene el cabello largo, ¿cierto? Y ella no tiene una señal de autoridad sobre su cabeza. Ella tiene en lo natural un cabello largo porque la naturaleza misma nos ha enseñado que le es honroso tener el cabello largo. Y que eso en lo natural pues muestra como si ella tuviera un velo, ¿sí? Pero ella no tiene una señal de autoridad sobre su cabeza. La señal de autoridad que habla Pablo antes, por causa del gobierno de Dios, por causa de los ángeles, por causa de lo que hemos estado hablando. O sea, lo natural muestra que hay un aspecto espiritual. Sí, lo natural que el hombre tenga el cabello corto y que la mujer tenga el cabello largo, eso es lo natural. Y nos está hablando de que hay un aspecto espiritual por encima. Pero cuando leíamos al principio dice que ella tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza, sino que se corte el cabello, o sea, ella ya tiene el cabello. Teniendo el cabello debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Sí me hago entender? Entonces en lo natural hay un aspecto que pues vemos, pero por encima de lo natural hay un pan que venden en las panaderías, pero ese pan no nos habla de la muerte del Señor. Cuando venimos a contemplar el pan, y puede ser que sea un pan que compremos allá mismo, entonces decimos, este pan nos representa la muerte del Señor y lo tomamos con esa conciencia, ¿cierto? Entonces el hecho de que tengan un cabello largo no quiere decir que sea la señal de autoridad. Como les digo, hay personas que no son creyentes que tienen el cabello largo y no significa que tienen una señal de autoridad sobre su cabeza. También hay religiones en donde dicen que se debe importar entonces mantener con el velo siempre. Exacto. Hay extremos, por ejemplo, los musulmanes que tienen que utilizar una túnica porque ella no puede exponer su cabello, ¿cierto? Solo se le ven los ojos, la burka. Y dice la ley de los musulmanes en muchos lugares que si ella no tiene el velo colocado, ¿cierto? Todo ese atuendo, y a ella la violan en la calle, ella es culpable porque se lo buscó, porque provocó a los hombres que la violaron, ¿sí? Por no tener puesto todo ese traje, o sea, hasta ese punto. Pero ahí lo que está haciendo es señal de autoridad sobre su cabeza, ¿sí? O las monjas, exacto. Exacto, o las monjas lo mismo. En cambio con el hombre es lo contrario, sino no cubrirse porque está mostrando es al Señor, ¿sí? Porque está mostrándole a Él. Terminemos de leerlo y bueno, ya que el Señor nos permita como compartir. Y vamos en el 15, por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En el 16, con todo esto, o sea, con todo lo que él ha dicho, he explicado, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. O sea, si alguno quiere como contender, no está de acuerdo, como que no le parece, no es un asunto, digamos, para dividirnos o para separarnos. Entonces nos vamos a separar los del velo y los que no utilizan velo, no es un asunto como para señalar a alguien, como para separar a alguien, no se trata de eso. Es un asunto de conciencia, de mirar lo que está representando, de que es una práctica en medio de la iglesia, pero no es para contender ni para señalar. Conozco que, por ejemplo, en Cali ha pasado, que unos hermanos dicen que sí, otros dicen que no, y a raíz de eso no se pueden reunir juntos, ¿sí? ¿Por el velo? Por el velo. Y mi hermano Daniel en Chile me cuenta que pasa que algunos hermanos lo aceptan, otros no. Entonces es un tema, ellos se reúnen juntos, pero es un tema que prefieren como no tratar,
porque no tienen una posición como en común, ¿cierto? Pero por eso no se han dividido, ni se han separado, ni han dejado de ser hermanos, sino que tienen comunión y se siguen reuniendo juntos. Entonces, algunos hermanos la usan, otras hermanas no la usan, pero no es un asunto pues para dividirse. Fuera diferente que unos hermanos dijeran, bueno hermanos, Dios es uno solo, ¿cierto? No tiene un hijo. Entonces ahí podemos decir, qué pena, ahí sí no nos podemos reunir, porque el centro es Cristo, ¿cierto? O la salvación es por obras. No, la Biblia dice que la salvación es por gracia. Entonces son asuntos fundamentales que si no podemos negociar, ni podemos cambiar. Cosas externas. Exacto. Esto es un aspecto, digamos, que la Biblia lo habla, es normal, y que pues deberíamos practicar en medio de nosotros, pero no es ni para contender ni para separarnos, porque aquí Pablo dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, nosotros los apóstoles, refiriéndose ahí, ni las iglesias de Dios, ¿sí? Es una dirección que da, que el Señor muestra, es una señal, es algo que el Señor está hablando. Ahí también se malinterpreta. Exacto, sí. Porque dicen que no tenemos tal costumbre, entonces, Sí. no, la de ponernos el velo. Y no, Exacto. la de contender. Exacto, discutir por eso. exacto. Hay muchos hermanos, o al principio lo leen así y dicen, no, no tenemos tal costumbre. O sea, él explicó todo lo del velo y luego dice, no tenemos esa costumbre. Exacto, no tienen la costumbre de contender por ese asunto. Si alguno Sí. quiere ser contencioso, o sea, si alguno quiere discutir, pues nosotros Exacto. no vamos a discutir por eso, Exacto. porque no es la costumbre. Exacto, no es la costumbre de ponerse a discutir. Hay otros hermanos que plantean que la instrucción del velo fue dada solamente para Corintios, para esta iglesia en ese momento de la historia, que porque había un problema de autoridad con las hermanas, ¿cierto? Entonces plantean que la instrucción fue dada para ellos. Pero si uno lee, no aparece como específicamente para ellos, y si fuera solo para ellos, entonces todo lo que él explicó sería solo para Corintios. O sea, solo Dios y la autoridad de Dios con Cristo, Cristo en el hombre y la mujer, solo es para Corintios. ¿Sí? Viene de Génesis. Exacto, exacto. Entonces no es una, digamos que esa justificación, digamos, es errada. Porque si fuera para Corintios, lo que explicó ahí no aplicaría para nosotros. No aplicaría el gobierno del Señor, no aplicaría que el Dios creó primero al varón y luego, entonces eso sería solo para ellos. ¿Sí me hago entender? Si fuera solo para Corintios, entonces, digamos, tendríamos que sacar este pasaje de acá y muchos otros que aparecen ahí. Pero, Exacto. Y en otras partes, Exacto. ya lo cogen es que las mujeres tienen que mantener a toda hora con Exacto. con el velo, y aquí solamente Cuando ora o profetiza. el Señor. pero lo importante es que uno se sujete a lo que Dios dice, no tanto que se ponga el velo, sino se sujete a la autoridad, porque la otra parte es la externa. Pues que esa es visible y es como para testimonio, digamos. Es un testimonio. Pero Pero- también tiene el de Pero los entonces, ángeles. Exacto. entonces yo le digo, no es como dice la palabra, no es para discutirlo. Pues yo veo que en el Señor tenemos libertad, ¿cierto? Y pues si uno sí, lo importante, lo esencial es eso, de sujetarse, porque ¿qué se gana con ponerse el velo? Pues la esposa, ¿cierto? Si ni siquiera está sujeta a su esposo, ¿cierto? Pero En igual esa- es, por ejemplo, cuando uno dice, no, yo para qué me bautizo si yo voy a seguir pecando, ¿sí? Entonces yo, o para qué tomo la cena si yo ahorita voy a ir a pecar o mañana voy a pecar. Entonces resulta que lo hacemos porque hay un acto interno y externamente lo reflejamos. Y no es que seamos perfectos, ni que no vamos a pecar más, ni nada, o no me va a sujetar, sino que estoy reflejando, bueno, Señor, hay algo que yo creo y realmente entiendo que así es tu gobierno, y así es tu autoridad, y así es el orden que has establecido, y yo quiero reflejarlo de esta manera, de testimonio en la iglesia y testimonio también a los ángeles, porque ahí dice que es un testimonio a ellos. En el 10 lo dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Exacto, por causa de los ángeles. Pero realmente no es ni para discutir, ni para juzgar, ni para eso, No. ¿cierto? No, es más bien como una revelación que el Señor tiene que dar a cada hermana, pero también es algo como Juan me dice, que si es por amor al Señor, pues yo lo hago, porque es lo que el Señor me manda, no es que el Señor me esté obligando, Para sino nada. que por amor, como por sujeción al Señor, entonces yo lo hago. Lo mismo, yo por sujeción al Señor, entonces no me voy a poner nada, ni Exacto. una gorra, ni nada.
y les iba a comentar, a mí me pasaba hace unos años, como que yo iba a orar y yo andaba con gorra. Lee de hecho me conocía a mí con gorra y yo iba a orar y yo sentía que mi oración era estorbada. Y yo decía, pero Señor, yo estoy orando, no entiendo qué pasa. Era algo que me pasaba a mí, ¿no? No puede que a otros no les pase. Y yo después me quitaba la gorra y lloraba y yo decía como que, o sea, entendía que el Señor me escuchaba. Era algo que me pasaba a mí. Entonces yo ahí comprendí, yo decía, no Señor, o sea, la gorra realmente o el ponerme algo ahí estorba mi oración. Y era algo, y yo ni siquiera había leído este versículo en esa época, en ese momento. Pero el Señor de alguna manera me mostró a mí que eso estaba mal, en el término Lo que de decía hombre, Jaime ¿no? ahora, de lo irreverente que es Mm. algunas cosas de los hombres, si llevan sombrero, lo que Exacto. sea, pues se descubren la cabeza. Esto lo hablaron en la mutualidad en Sasaima el año pasado, sobre esto del velo y todo, y una hermana se levantó y le dijo a la que no estaba, le dijo que el Señor a ella no le había revelado eso, que ella por eso no lo hacía. Entonces la otra hermana le dijo, pero es que no es necesidad que el Señor no lo revele, es que lo dice la Biblia. Ya no lo está revelando y lo repetidamente. Y fue cuando fue a Génesis 24 y le dijo lo de Sara también. Entonces ella se quedó callada y yo ahora últimamente las veces que la he visto ella se coloca el velo. Sí, Pero si Eso es es como la algo de gente que- revelación, es como lo del bautizo que hablaba Jaime. O Eso sea, es una como- decisión íntima con el Señor. Porque si no está haciendo una agradar a los A hombres. Y una los hombres, religión, no se sí. trata de eso. O sea, entonces voy a hacerlo porque aquí ya es costumbre, Sí, entonces lo sí, hago. porque las Pero hermanas en su lo corazón hacen. no hay una convicción de que sea coherente con lo que la Claro, palabra a mí Exacto. también me pasaba eso. Yo hasta hace muy poquito me pongo el velo, precisamente por lo que les decía la hermana Gladys. Bueno, pero es que yo soy muy rebelde, tengo muchas cosas que no. Y el Señor me hablaba y me decía, yo sé que no, pero pues es un paso a dar, ¿sí? Es como lo del bautismo, no somos perfectos todavía yo no puedo decir, Cristo vive totalmente en mí, pero pues es una sucesión y es una parte de mí que doy al Señor, que es Él. Lo que dice Patricia que les enseñaron en Sasaña, sí, es algo de, pues yo no diría de revelación, sino yo diría, pues el Señor lo convence a uno, ¿cierto? De todas las cosas. Y le va mostrando y llega el momento en que uno le dice, sí Señor, es así. Pero de verdad que no haya presión, ¿cierto? Ah, no. Es que no haya una presión, porque No. yo veo, por ejemplo, en algunas mujeres de algunas denominaciones que se visten todas como de lo mismo, y entonces entran y las otras les están dando como debe ser. como un modelo así. Entonces, pues también hay que dejar que el Señor obre en cada uno de nosotros porque tiene poder para hacerlo. Y que llegará el día en que uno lo haga. Pues Sí, él lo nosotros hizo no. conmigo porque a mí nadie me enseñó. Llega- Yo lo veía, yo decía, esto tiene que haber algo Y ahí, llega el tiene que momento- ser algo porque lo usan, tiene que haber algo, algún día me lo revelará el Y Señor. llega me el lo momento, reveló. lo que dice, Yo lo hice ya May. no por agradar a nadie, que lo hace por amor. sino porque yo dije, algo tiene que Por haber. amor. Por amor al Señor. Y como el amor no es gravoso, entonces llega y uno ya lo hace por amor. Y es fácil hacerlo. De hecho, pues lo estudiamos porque la Biblia lo dice, porque es una práctica normal. Aquí en Armenia es la primera vez que tocamos el tema, más sin embargo muchas hermanas lo hacen, ¿cierto? Y también porque nosotros pues debemos saber qué hay detrás. Y por ejemplo, cuando yo llegué por primera vez a reunirme así con los hermanos, me parecía raro que las hermanas tuvieran el velo y uno pregunta, ¿pero por qué el velo? Y entonces ya cuando uno le explica, uno entiende, ay, ve, la Biblia sí lo dice. Entonces, Cuando me pasó, Michael también pasó lo mismo. Sí. Michael cuando pasó ahí, él llegó a la presbiteriana y él les dijo, a mí lo único raro, más raro de eso me pareció es que la señora le tapa la cabeza. sí, Entonces a ella se burlaron, pues él le pareció raro. Cuando eso me lo explicaron a mí en Sasaima, o sea que yo lo hacía pero no entendía por qué, que ya me lo explicaron y se me quedó como grabado Corintios 11 y todo, yo me vine y le dije, papi, ya ahorita sí yo puedo explicarlo lo del velo, y se lo expliqué y él me dice que en estos días la pastora les enseñó sobre el velo. Me dijo, y yo no quedé conforme con lo que ella nos dijo porque ella nos lo dijo en forma de burla. Pero perdón, a mí se me hace muy raro que, o sea, que a los jóvenes se les haga raro ver el pelo, me parece normal, pero a nosotros, las personas
Está ahí un poquito más para atrás, ¿no? Porque yo me acuerdo que uno a misa no podía entrar sin el manto. Es que mi abuelita usaba manto y mi A abuelita misa. nos decía a Yo no todos, podía ir a nadie misa. podía entrar a la iglesia sin Pero esa era con gorra una, ni nada. más bien eso era una costumbre y la gente no lo entendía por qué. No, ¿no? no, no. Pero de Una todas religión. maneras, Es la más bien gente iba. religioso. Yo tengo el velo de mi mamá y mi mamá hace 40 y pico años murió y yo lo tengo guardadito como algo que ella quería mucho, pero ella, yo no creo que ella hubiera entendido por qué se puso el velo. Claro. Más bien era por algo de respeto. Como obligado, Algo de no, porque no lo respeto. aceptaban en la iglesia. que uno Y en medio, por ejemplo, de los Ella cristianos era de tampoco se respeto. usa. En medio de las denominaciones cristianas normalmente no se usa. Ni el hecho, por ejemplo, de decirse hermano. Es raro. Ah, es evangélico o algo. Pero en el lenguaje bíblico, ¿cómo se llaman entre ellos? Hermanos, ¿cierto? Cuando alguien me dice que es evangélico, yo le digo, usted lee la Biblia, entonces es evangélico porque lee El Evangelio, el Evangelio. claro. Que cristiano, usted cree en Cristo, también es cristiano, entonces no sé cuál es la diferencia. ¿Cómo es que se llama la esposa del hermano Jair? Lady. Lady. Que ahora que decía eso, también llega a un extremo de pronto las hermanas tener la convicción de usar el velo y de repente, uy, dejé el velo, no lo tengo. Entonces a mí me pasó con la hermana Lady, y estábamos con el hermano Jair y ella, el velo, vamos a orar, amor, vamos a orar. Y ella, el velo, finalmente ella se sometió y se sentó a orar. Y me pareció algo muy especial que estábamos orando y yo la miré y yo le vi a ella ahí, el velo. Entonces yo veía eso y decía, realmente ya en su corazón está esa sujeción, ese respeto y ese amor que en ese momento pues se le quedó el velo y entonces se sentía pues que su oración no iba a ser de testimonio, pero en su corazón, en su ser estaba ya eso. Entonces, Y es más, hay cuando dice que cuando ora o profetiza, o sea que si personalmente esa hermana va a orar en su casa, dice que cuando ora o profetiza debería tener una señal de autoridad. O sea, no, yo personalmente veo que no es un asunto solo de la reunión, sino que si en su casa se va a sentar a orar, dice que si ora o profetiza debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces, no solo en la reunión. Exacto, ahí están los ángeles. Aunque nadie le esté viendo de nosotros, están los ángeles. Aunque no esté su esposo, si es soltera, ¿cierto? Ella debe tener una señal de autoridad por testimonio a los ángeles también. Entonces es un asunto que no es para dividirnos, ni para señalar a nadie, ni para obligar a nadie, ni nada. Pero como iglesia debemos conocerlo, ¿cierto? Debemos que tiene un principio bíblico. Si alguien nos pregunta, pues ya sabemos por qué se hace y es normal hacerlo. Si se trata de conocerlo y de que entonces también el Señor nos permita ser conscientes de eso, a los varones y a las mujeres, porque es un asunto del Señor y del gobierno del Señor en medio de la iglesia, ¿sí? Pues sí, la palabra del Señor dice que las cosas que están escritas es para enseñarnos. Exacto. Y hay un momento en que pues uno no entendía por qué y uno dice, ay, aquel por qué se cubre. O entra y dice, ¿y por qué se cubre? Parece Exacto. como religioso. Porque uno siempre vio, y vuelvo y recuerdo a mi mamá, y esa parte de ser religioso y que nunca entendieron por qué. Qué bueno que cuando uno realmente lo haga, sea consciente Hay una por qué conciencia. lo hago. Sí, Es eso. porque terminamos lo que decimos, agradándose a los hombres, A las pero personas Exacto. y no a Dios. realmente el corazón. Exacto. Me parece muy lindo lo que Jaime importante. explicó hoy, del reflejo de la iglesia en la mujer. Porque yo siempre había escuchado como cosas sobre el velo, pero como desde una posición muy fuerte, muy imponente, muy machista. Y una vez el hermano Gino vino y dio como una charla acerca de, no del velo, sino como del machismo y eso, como de que en Dios al principio éramos Adán, Sí. así, y eso me rescató mucho. Y me parece muy lindo hoy lo que Jaime explica, de que es un reflejo de la iglesia y de Cristo, porque es algo muy hermoso, lleno de vida. Y que la iglesia no es para mostrarse, No. sino es Cristo. Mire que en Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén era diáfana como el cristal, o sea, como transparente. Y eso nos habla de que nosotros finalmente al último tendríamos que ser transparentes para que no nos veamos nosotros. Y dice que la luz del Cordero es la que la ilumina, o sea que Él es el que alumbra todo. Y si somos invisibles es porque sale la luz del Señor, no nuestra luz, exacto. Entonces es algo así, o sea, no queremos reflejarnos a nosotros, no porque el hombre sea la imagen del Señor, entonces somos los visibles, no. El visible tiene que ser el Señor, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Sí? Que nos alumbre es Cristo. Exactamente, Cristo.
Entonces, vamos a pedir que oren por nosotros porque el jueves viajamos mi suegra, mi mamá, Giovanna y yo vamos para Chile, a Santiago a visitar a mi hermano. Vamos a estar allá desde el 7 hasta el 25 de diciembre. Entonces, pues queremos que oren por nosotros por el viaje. Y mi hermano me dice que quieren que yo les enseñe la palabra allá. Entonces también que oren por mí. Pues para que, como veíamos la vez pasada, que el Señor coloque lo que va a enseñar o así. ¿Sí? Entonces, oremos, hermanos.